una serie de funciones para crear servicios. ¿Qué son los servicios? Servicios son aplicaciones que no tienen interface gráfico. Funcionan en segundo plano y el usuario no interactúa. Puede hacerse que se arranquen automáticamente. Bueno, en esta lista tenéis todas las diferencias, no voy a leerosla porque ahí la tenéis, ¿vale? Y básicamente el tema es el siguiente. Para crear un servicio, bueno, esta es la instrucción con la que se puede, digamos, dar de alta un servicio y la instrucción con la que se actúa en un servicio. Hay un código publicado, vamos a ver, en Harbour hay un API que hizo José Luis Capel y ese API es el que está metido en Harbour, en una de las carpetas de contribuciones de Harbour, la de Windows, están metido el soporte de servicios. Pero si comparáis el API de Windows es diferente, es decir, la capa que hizo José Luis Capel está por encima de lo que hace Windows y no sigue la misma línea, ¿vale? El único usuario que sabemos que lo está usando es Tim Stone, le conoceréis de los foros, él hace un software de mantenimiento de talleres de automóviles y él tiene los servicios funcionando. Él ha confirmado que el código que tiene publicado funciona, pero Leandro le contestó que no funcionaba con X-Hardware. Realmente no nos ha dado tiempo a más, no nos ha dado tiempo a poder hacer más. De todas formas, en esta dirección, y precisamente con la ayuda de Claude, y os lo enseño aquí, precisamente con la ayuda de Claude, nosotros le pedimos a Claude que nos escribiera el código de un servicio y realmente no tiene nada que ver con el código que se usa en Harbour, porque la capa que se ha hecho por encima de esto no sigue la misma línea del código del API de Windows, ¿vale? El código de Tim Stone está aquí, lo tenéis aquí. Ya os digo, Leandro ya comentó que no le funcionaba con X-Hardware. Nosotros no nos ha dado tiempo a poder hacer más, pero sí tenéis nuestro compromiso de que lo vamos a mirar y a ver si lo sacamos andando con X-Hardware. Aquí, como veis, hay una serie de funciones que no tienen nada que ver con el API de Windows. Son capas que creó José Luis Capel, que están por encima del API de Windows y que son diferentes. El código no es muy difícil, pero bueno, hay que probarlo. Literalmente no nos ha dado tiempo a poder hacer más. Tenéis el código en Windows, se puede probar, lo probaremos. Tenemos el código en Fibewin. Bueno, darnos un poco de tiempo, que seguro que lo echamos a andar. Y os pido disculpas porque es que era mucho material a preparar, muchas cosas a ver. Y realmente no hemos sido capaces de cubrir todo, ¿vale? Bien, por último, bueno, tenéis, es decir, siento la frustración por el tema del firmado de ficheros, lo publicaremos en los foros, siento que no tengamos el ejemplo funcionando de los servicios, pero es que no ha dado tiempo, no hemos podido y hay muchas cosas que hacer, hemos estado arreglando el WebView, hemos estado arreglando muchas cosas y somos humanos, no damos para todo. Vale. Y Leandro, por último, lo que planteó fue el hecho de revisar el preprocesador, de ver las reglas del preprocesador de Harbour. Vale. El tema del preprocesador de Harbour, yo quiero hacer varias observaciones que considero muy importantes. Primero, si vosotros, por ejemplo, cogéis un fichero, los ficheros de cabecera de Fibewin o los ficheros de cabecera de Harbour,
vais a ver, digamos, todas las opciones que se usan del preprocesador. Es decir, no es difícil, hay muchísimo material, hay muchísimos ejemplos. Pero para mí lo verdaderamente importante no es tanto eso, porque hay ejemplos por lo que guiarse, sino que la clase, o sea, el objeto, el preprocesador de hardware en realidad es un objeto, es un objeto. Es decir, está programado en hardware como un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en vuestras aplicaciones podéis tener objetos preprocesador y tantos como queráis. Y a cada uno le podéis dar reglas diferentes. Y lo podéis usar para procesar distintas cosas. Por ejemplo, os puedo contar que conoceréis un ERP muy conocido en Venezuela, del amigo Juan Navas. Él pues usa el preprocesador para crear sus propias sentencias, sus propios órdenes, como digamos para ofrecerle al usuario un lenguaje con el que poder dar una serie de instrucciones y demás. Y eso lo podéis procesar, sí. Yo tengo en mi aplicación igual, casi el 70% del código es externo. El usuario puede corregirlo, hacerlo, y él lo lee en tiempo real con el preprocesador. Sí, bueno, es que de hecho, vosotros, este ERP que os comento de Venezuela, que no sé si os suena, es DataPro, y realmente el usuario tiene un lenguaje totalmente creado por la empresa, es decir, para programar y pedirle cosas y hacer cosas. Eso lo podéis tener vosotros en vuestras aplicaciones. Fijaros que, por ejemplo, tanto Mod Hardware como el Runner X base de Charlie funcionan gracias a la capacidad que tiene hardware de compilar código en tiempo de ejecución. Es decir, que mientras la aplicación está funcionando, puede coger código de hardware, compilarlo y ejecutarlo. De la misma forma, podéis crear objetos preprocesador para procesar lenguaje que vosotros hayáis creado. Si tenéis curiosidad en que veamos algunos ejemplos del preprocesado, yo diría que lo más fácil, como he comentado, es ir a la carpeta include de Fibewin. Aquí hay pues un montón de preprocesados que podéis seguir. Fijaros, es que yo no entiendo nada de eso. Para mí eso es chino. Y yo he intentado leerlo, pero yo sé que obviamente hay demasiado ahí para leer, pero no se entiende. Por ejemplo, yo no sé qué significa cada instrucción y cada cosa que hace. Venga, pues vamos a echarle un vistazo por encima. Venga, vamos a verlo porque es importante. El define, si lo sabéis, porque es, digamos, a un nombre, a una etiqueta, digamos, asignarle un valor. Esto es típico en otros lenguajes, el lenguaje C, esto es muy típico, ¿vale? ¿Y esas almohadillas en ese caso no comentan nada? ¿Perdón? O sea, hay las almohadillas que están al inicio del código, o sea, ¿eso no es un comentario? No, vamos a ver. Lo que está entre barra, asterisco y asterisco barra es un comentario. Luego esto no tiene valor, es simplemente un comentario. ¿Vale? Luego tenéis la orden si no está definido. ¿Para qué se usa esto? Se usa esto para no repetir, para que un fichero de cabecera no se procese varias veces. Es decir, un momento. Disculpa. Leandro, todos los preprocesados empiezan por almohadilla. Sí. Todas las reglas... No son comentarios. No son comentarios. Exacto. Es decir, todas las órdenes de preprocesado empiezan por almohadilla. ¿Vale? Leandro, tienes que saber que esto es código hardware. Esto que tú estás viendo es código hardware. Por lo tanto, el sistema de comentarios es el mismo que tiene hardware. La barra, el barra asterisco y terminar con asterisco barra o el asterisco. Pero esto es instrucciones para el preprocesador, que el compilador
antes de crear el ejecutable, transforma el valor que tú has puesto seguramente en tu programa, que es, por ejemplo, FV Description, pues lo transforma a la cadena que tiene a su derecha. ¿Vale? Sí, básicamente es decir, este nombre, si lo encuentras, lo cambias por esto. Este nombre, si lo encuentras, lo cambias por esto. ¿Vale? Fijaros que, ¿qué significa el if-ndef? Significa si no está definido. Si no está definida esta etiqueta, pues la creamos. ¿Qué pasa? Que la siguiente vez que intentáramos procesar el fichero, como ya está creada, no se cumplirá la regla anterior y ya no se procesa más de una vez el fichero de cabecera. ¿Vale? De la misma manera que tenemos el if-ndef, que si no está definido, tenemos aquí, por ejemplo, que lo vais a ver, el undef. ¿Qué significa el undef? El undef es lo que estaba definido, bórralo. Ya no quiero que mantengas esta etiqueta. Bórrala. No quiero que la tengas. ¿Vale? Bien. Luego hay cláusulas que son un poquito más complicadas. Vamos a ver, vamos a ir viendo algunas interesantes para que lo entendáis. Fijaros. Los commands. Sí, bueno, vamos a ver lo general, pero mirad, hay trucos en el sentido de que el preprocesador permite lo que se llaman reglas repetidas. Es decir, por ejemplo, en el default diríamos, a esta variable le asignas el valor. Pero si me encuentro a continuación una coma, pues a la siguiente variable le asignas este valor. Y al escribirlo así, de esta manera, esto lo definió Clipper en su día, quiere decir que puedes poner tantas repeticiones como quieras. Luego podría haber aquí 200 variables con 200 valores y esto significa uno o más de uno. ¿Vale? Y él expande esto a tantas veces como lo encuentre. ¿Vale? El Xcommand en general es un comando de... La diferencia que tiene es que tiene una flecha en medio. Vamos a ver, los comandos tienen una flecha que sería esto, conviértelo en esto. Si encuentras la palabra repeat, pones un while true. Si encuentras, es decir, básicamente es eso. Los comandos se inventaron como un puente entre los comandos de X base o de D base en su día y llamadas a funciones. Entonces, por ejemplo, cuando se pone este comando, en realidad se está llamando a una función. Y el valor que es variable, que está en triangulito aquí, este valor variable pasa aquí. Como se ha metido entre llaves, quiere decir que tiene que convertirse a bloque de código, con lo que le va a poner la llave, la doble barra vertical y cierre de llave. Es decir, esto significaría, lo que hay aquí, lo haces un codeblock y lo pones aquí. ¿Vale? Por ejemplo, aquí estáis viendo otra repetición ilimitada. Libera este objeto con este nombre. ¿Puede haber más? Pues es que repita. Puede haber 1, 200, 500 y que repita esta sentencia. Digamos, estos son lo que se llaman repeticiones en el comando. ¿Vale? Luego los comandos, como veis, se pueden separar por punto y coma. Es decir, para que no sea todo escrito en una única línea. Y luego ya los comandos de FibeWin en sí, que como veis, por ejemplo, aquí estaríamos diciendo, por ejemplo, en esta cláusula estaríamos diciendo, siempre que está en corchetes quiere decir que es opcional. Quiere decir que puede ser que esté o que no esté. Si está, esta cláusula de aquí quiere decir que le vale la palabra file como le vale la palabra filename
como le vale la palabra disk, cualquiera de esas tres palabras le sirve, se cumple la regla. En este, por ejemplo, sería cláusula opcional. En la primera me vale resource name o resname y un nombre que viene aquí. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, fijaros, este es otro tipo de cláusula en la que se dice, vamos a ver, lo que estamos diciendo es que en esta palabra me sirve cualquiera palabra de esta lista. Es decir, aquí podría poner stretch, resize, o sea, o stretch, o resize, o vertical, o vert, o horizontal, o oriz. Todo esto me vale, ¿vale? Y luego se hace la traducción, es decir, como este está en corchetes, que quiere decir que es opcional, este estará en la traducción opcional. ¿Opcional a qué? A que se haya definido aquí. Si se definió aquí, aparece en la traducción. Por ejemplo, la palabra C-Style, lo que se haya escrito aquí, que es opcional también porque está entre corchetes, viene a una cláusula opcional, con la diferencia de que, fijaros que antes hablábamos de las llaves, ahora ponemos paréntesis, quiere decir que lo convierta a cadena. Luego lo que se ponga aquí va a llegar aquí entre comillas, ¿vale? Si se ha especificado esta cláusula, pues entonces el valor nRGB color viene aquí. Y así sucesivamente en este comando. Fijaros que esto fue una maravilla que hizo Clipper 5, porque en realidad en DBase había como dos caminos. Uno eran los comandos y otro eran las funciones. No había un nexo, no había un punto de comunicación. Y Clipper 5 magistralmente implementa el preprocesador que nos permite aumentar el lenguaje todo lo que nos dé la gana. Habréis escuchado a Charlie muchas veces decir que una de las maravillas que tiene Harbour, que tenía Clipper y tiene Harbour, es el preprocesador. Es decir, gracias al preprocesador, el lenguaje lo podemos ampliar de la manera que nos dé la gana y como queramos. ¿Vale? Bien. La mayoría de los comandos de FibeWin funcionan exactamente igual. Empieza con un trozo obligatorio. Este, como no está en corchetes, quiere decir que es obligatorio. O sea, aquí tiene que empezar esto así. Y aquí tiene que haber un nombre de variable, que es la variable que se va a utilizar. Y todo lo que esté entre corchetes son cláusulas opcionales. En este caso, cláusula opcional del contenedor. Me vale que se escriba off, o window, o dialog. Y aquí se pone una variable. Esta variable, que es opcional, llega aquí. ¿Vale? En este caso, como no se ha puesto el resultado opcional, siempre llegará, pero si no se pone, pues llegará como nil. No escribirá nada. ¿Vale? Básicamente los comandos de FibeWin, que son un ejemplo buenísimo para ver cómo se usa el preprocesador, son todos muy similares. Es decir, básicamente, pues fijaros, admite una cantidad de comandos y de cláusulas enorme. Esto no lo tiene ningún lenguaje de programación. O sea, esto ya les gustaría tenerlo a muchos. No lo tienen. Esto no existe en ningún otro lenguaje que yo sepa. Por ejemplo, el lenguaje C tiene un preprocesador, pero hace 10 cosas, por decir algo. Esto hace lo que te dé la gana. Como dato anecdótico, comentar que el preprocesador de Harbour, la primera versión la hizo Alexander Kresin de Rusia, pero tenía bastantes bugs. Y luego el maestro Premcek pues lo escribió en, no sé si fueron 3 meses o 2 meses, y prácticamente sin bugs. Reemplazó el de Alexander y puso el suyo. Realmente es una obra maestra. O sea, el código fuente del preprocesador de Harbour es una obra de arte. Es una obra de arte
porque programar esto no es ninguna tontería. O sea, esto es muy jodido y que funcione bien sin bugs, ¿vale? Y los comandos son así, básicamente, pues tenemos un montón de comandos, pero fijaros lo que hemos dicho antes, esto es un comentario de Harbour, empieza por barra asterisco y termina por barra asterisco, y los comandos pues se van poniendo así. Ponemos rayas a veces para que se lea mejor. Y esto que le metimos aquí en los comentarios era con la idea de sacar documentación automáticamente del comando. Porque luego buscábamos esta palabrita con la idea de ir encontrando, digamos como usar tags metidos dentro, o etiquetas metidas dentro de un comentario. Esa fue la idea de hacer esto así, para ayudar con la documentación. Hay muchísimos comandos, es decir, no vamos a ver todos porque sería, podemos estar aquí 2 días. Lo que sí me gustaría que, si esto lo está viendo, que está ahí... ¿Hay de pronto documentación en línea o algo así, así sea una pequeña lectura? Te doy mi truco cómo hacer ese proceso. Inicialmente tú desarrollas vía comandos, ¿no es cierto? Define window, define dialog, lo que sea, ¿no es cierto? Y pones tus controles, sí, bien sea con recursos o los pones manualmente. Entonces lo que yo hago es que, por ejemplo, quiero diseñar una ventana que tenga, no sé, 3 gets y 4 botones. Entonces hago una rutina simple que haga lo que yo quiero. En el momento de compilar, le ordeno que compile con la /p para que me cree el archivo PPO. Luego simplemente lo que hago es que abro el archivo PPO y cojo ese código y lo copio, funciona perfectamente bien. Yo utilizo el HB Script de Xharbor. Creo que Harbor también tiene su propia herramienta para manejar scripts directamente. El de Xharbor sí me funciona perfectamente. Casi el 80% del código de todos mis programas es abierto, de manera que no necesita ni compilar nada. Y yo lo cambio en ese momento. Y es decir, el kernel de mis programas es muy pequeño. El resto está en código PPO. Funciona perfecto. Sí, bueno, aquí en este caso os invito a Manu, que está en línea, a Cristóbal o a cualquiera de vosotros que tiene experiencia, a que aportéis observaciones acerca del preprocesador. Realmente habrá quien se ha metido más en el preprocesador, quien se ha metido menos en el preprocesador, pero vamos, es una maravilla. El preprocesador de Clipper es una auténtica maravilla. Y esto no existe. Yo en su día sí estudié un poquito cómo iba el tema, y tenéis que pensar que el preprocesador, como el nombre indica, es algo que el compilador preprocesa antes de generar el OBJ o el exe, ¿vale? Lo que decía el compañero del PPO no es más que la conversión que hace el compilador cuando lee un fichero que tiene sentencias del preprocesador, cómo realmente lo va a compilar el compilador, ¿vale? Entonces tenéis que pensar que el preprocesador tiene 2 ramas. Las típicas que tienen todos los lenguajes que explicó Antonio al principio, el if-then o el esas, ¿vale? Que no tienen ninguna importancia o ninguna variación, por ejemplo, con el lenguaje C. Y luego está lo que a nosotros nos importa y que es lo que realmente está dando mucha importancia y que nos facilita mucho la vida, ¿no? Y eso es los comandos creados por el usuario. O sea, nosotros podemos crear comandos que están por encima de funciones que posiblemente acordarte de cada uno de los parámetros y cómo iban cada uno de los parámetros es un poquito complicado. Pues yo me creo mi procesador y ya me da igual el orden, lo que está explicando Antonio, lo que está enseñando. Las sentencias que hay dentro del procesador yo las podría poner en el orden que me dé la real gana, pero él las va a interpretar
y las va a meter en la función que preprocesa correctamente. ¿Vale? Entonces, el otro día en la exposición que yo hice, hablé de la abstracción de la programación orientada al objeto y decíamos, Antonio se ha comido el coco para crear funciones muy complicadas que están dentro del API de Windows, pero yo desde una clase me resulta muy fácil. Pues siguiendo esa línea, el preprocesador lo que hace es facilitar todavía más. O sea, la mayoría de las cosas que ha enseñado Antonio del include principal de Harbour, lo que hace al final es crear un objeto a partir de un constructor de las clases que sea. Ha facilitado tanto que es mucho más fácil entender el lenguaje natural humano que una función a la cual tú le pasas un montón de parámetros que tienes que saber perfectamente el orden en el que va. En cambio, con el prepro, tú puedes variar, poner una cláusula delante de otra sin ningún problema. El preprocesador de Harbour es mucho más potente que el de Clipper, ¿vale? Ahora, si nos centramos en lo que es realmente importante, que yo creo la definición de comandos del usuario, antes era más complicado con Clipper. Llevaba unas reglas. Por ejemplo, estaba el translate, el command y luego estaba el X translate, el X command. Eso realmente ahora en Harbour le da exactamente igual que pongas una cosa u otra. El significado de poner command y X command es que command tenía que ser una línea separada. El X command puede estar con otros comandos, o sea, metido con otros comandos también definidos por el usuario. Eso ya en Harbour le da igual que ponga X command, que ponga X translate o sin la X. O sea, es mucho más potente y hay mucha documentación dentro de Harbour de cómo funciona el preprocesado. Y cuando le cojáis el tranquillo, no vais a poder vivir sin él. Lo que decía el compañero de generar un PPO, que es un lenguaje, vamos a llamarlo intermedio, después del que el compilador ha traducido nuestros comandos, lo convierte en, digamos, en un PPO que es un PRG con, digamos, ya traducido los comandos a funciones, básicamente. La idea es que, efectivamente, como decía Antonio, el XBase, el originario, estaba de alguna manera encaminado a todo comando y utilizar muy pocas funciones. Pero claro, internamente, el leg y el jack, que Antonio sabe mucho de eso, a través de eso creó Harbour, lo convertía al final en funciones. Pues lo que han hecho la gente primero de Nantucket y luego la gente que ha desarrollado Harbour es crearlo a nivel de que lo puedan coger los usuarios. Entonces, creo que es muy interesante que os metáis a ver un poquito de la documentación que hay, ya os digo, bastante, y le vaya a sacar mucho partido y muchas, digamos, menos posibilidades de que cometáis errores a la hora de coger una función que le tenéis que pasar los parámetros, como antes dije. Por ejemplo, la mayoría de las clases que se crean, o mejor dicho, de los objetos que se instancian de las clases, el primer parámetro es el objeto que contiene al objeto que acabamos de crear, ¿vale? Entonces, ya os digo que imaginaros que no le pasáis a la función creadora, no le pasáis primero el objeto, se lo pongáis en segundo lugar. Con el preprocesador, ese problema se ha resuelto. Yo os convino a que miréis porque le vais a sacar mucho partido. Mucho partido. Pues ya está. ¿Se me oye? Bueno, ¿has terminado, Manu? Sí, sí.
Muy bien. Bueno, pues como voy a aportar yo mi granito de arena también, si hay tiempo, pero a nivel práctico, ¿vale? Sin hablar tanto. Así que voy a compartir la pantalla, a ver si se ve, que quizás sirva también un poquito a modo aclaratorio de todo lo que se ha dicho. Vámonos aquí. Bueno, primero, vamos a ver. Existe una carpeta que se llama PP. ¿Se ve la pantalla? No, yo no la veo. Sí se ve. Sí se ve. Sí. Bueno, pues en el core de Harbour hay una carpeta en SRC que se llama PP, ¿vale? Ahí está el preprocesado, ¿vale? Y aquí lo que pasa es que es todo C. Por lo tanto, el código es un poquito más complejo, ¿vale? Pero aquí es donde está. Aquí está cómo se ha construido y qué es lo que tiene y todo lo demás. Es más, vosotros podríais personalizarlo. Ahora, yo no lo tocaría, ¿vale? Porque es suficientemente complejo como para meterte en camisas de 11 varas, que se dice en mi pueblo, ¿vale? Pero bueno, aquí está, ¿no? Y si queréis ver un poquito y entendéis un poquito de CEO, simplemente por curiosidad, para ampliar conocimientos, considero que está bien echarle un vistazo, ¿vale? Tenéis aquí el PP Core y otro fichero que también está muy bien, que es este, el HBPP, ¿vale? Que realmente merece la pena también echarle un vistazo, ¿vale? También una cosita, y es que vosotros podéis incluir dentro de vuestros programas, si utilizáis compiladores inline, ¿no? de código, podéis incluir unos caminos para que haga algo de preprocesador. Es lo que iba a explicar, Manu, justamente. Independientemente de lo que tengáis en el include. Eso es lo que iba a tocar ahora, Manu. Antonio lo metió en el Moz Harbour. Vale, eso es lo que voy a tocar. Mira, si yo aquí intento compilar esta aplicación que forma parte de un proyecto, ¿vale? Pues yo le doy aquí y lógicamente pues me va a dar errores de linkado, porque estas funciones están cuando yo compilo con un proyecto que forma parte el 1PRG, el 2PRG y el 3PRG. ¿Qué pasa? Que yo, gracias al preprocesado, yo llego aquí y le digo, define proyecto, sin que tenga que tener nada. O sea, simplemente le digo que me defina ese label. Entonces, yo solamente aquí le tengo que decir, ifdef, si está definido proyecto, ¿vale? Me haces esto. En este caso sería al revés, ¿vale? Lo estamos entendiendo, ¿no? En if. En este caso sería ifndef, ¿vale? Porque no quiero que cuando... que si está definido proyecto, me lo va a hacer. Y si no está definido proyecto, no me lo va a hacer. En este caso, yo lo único que haría para hacer funcionar esta aplicación sería no definirlo. Entonces, al no definirlo, no entraría aquí. Como esto, el preprocesado lo hace justamente en una precompilación, perdón, en un proceso a la compilación, un proceso anterior a la compilación, que me estoy liando, coña, ¿vale? Pues entonces, ¿qué ocurre? Que cuando él pasa el preprocesado, esto lo elimina, porque no lo cumple. Por lo tanto, cuando llega al compilador, ya no da error. Lo vemos ahora y ya ejecuta. ¿Por qué? Porque ya no ha entrado desde la línea 11 a la línea 15, no lo ha tenido en cuenta, porque no existe, o sea, no tiene definida esa variable. Entonces, efectivamente, como ha dicho Antonio, tiene varios comandos, como está el xcommand, está el command, etcétera, etcétera, para definir tus propios comandos. Ahora lo vamos a ver también en un ejemplo, pero fundamentalmente el que más uso yo, por simplicidad de uso y porque me da una libertad para poder hacer determinadas configuraciones sencillas de mis aplicaciones, dependiendo de, pues es esto. Tú coges el define, pones tus propios defines, que en tiempo de compilación lo podéis hacer, ya sea con un BAT o sea con lo que sea, porque tú aquí simplemente tienes que colocarle en tu línea de Harbour, lo único que tienes que decirle es el -d, ¿vale? Y aquí pones lo que tú quieras, estar definiéndolo, y entonces tú en tu BAT o en tu Make o en lo que vayas a usar,
tú se lo pones y es como si le pusieras dentro de tu propio programa el define. Al ser externo, al hacerlo con un BAT o hacerlo con lo que tú consideres, ¿qué ocurre? Que te da unas posibilidades, por ejemplo, para ponerle aquí demo, y tienes tus if-def demos, y tú has compilado y no has tenido que tocar tu código, puesto que lo estás haciendo directamente desde la línea de construcción. ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? Sí, claro, totalmente. Sí. Vale, eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que amplía y es simplemente puedan incluir diferentes comportamientos en el programa para que, por ejemplo, en una contabilidad o en un caso específico, en un cliente aplica una cosa, una regla, y en otro cliente aplica otra regla. ¿No? Eso es. De esa manera, como tú puedes tener aquí. Escuchad, no es para eso. Esto es en tiempo de compilación. Sí, bueno, pero o sea, da igual. Tú puedes tener reglas diferentes para lo que va es que él construye en base a esas necesidades para ese cliente y le da ese exe ya configurado con esa configuración según los defines. Y ya está, ¿vale? No es un fichero ini que se carga en tiempo de ejecución y haces que la aplicación se vaya hacia un lado o hacia otro. No, esto es en tiempo de construcción del ejecutable. Porque el preprocesado, va a eliminar el código. Es que lo vamos a ver ahora después. Va a eliminar el código en función de esos defines. Con lo que voy es muy simple. Si tú aquí le pones -d proyecto, lo bueno que tienes es que la línea 3 ya la puedes eliminar de aquí. Porque yo se lo estoy poniendo aquí en Fibedit. Pero evidentemente, si vosotros tenéis un BAT, se lo podéis añadir a los flags que tenéis en la línea de comandos que llamáis a hardware. Con lo cual, evidentemente, podéis hacer, yo lo uso mucho, con el define demo. Yo pongo el -d demo aquí en Fibedit y yo tengo una serie de cosas, o hay otro que uso mucho más. Vamos a quitarlo esto de aquí, pues no quiero dejarlo, porque si no luego me puede liar la de Dios. ¿Vale? Hay uno que uso muchísimo, ¿no? Por ejemplo, este define, yo lo uso, para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí y le digo, aquí, if-def debug. Mande mensaje o haga algo. Efectivamente, ¿vale? Pues me hace lo que sea, ¿vale? Lo que la continuación. Con lo cual, esos MSG info que tenemos de rastreo, que todos los usamos en un momento dado, ¿vale? Al no tener un depurador suficientemente potente, que bueno, yo ahora mismo sí estoy usando Harbour bajo Visual Studio Community 2022. O sea, estoy compilando con Visual Studio 2022. Pero si no hiciéramos eso, que dispone de un ¿cómo se dice? De un depurador, como dijo Antonio, que sería muy interesante que lo enseñara algún día cómo lo utiliza. Pero si no fuera así, pues nosotros, yo y creo que todos, estamos acostumbrados a los típicos print, ¿vale? Que tiene esta variable, que ha pasado por aquí o no ha pasado por aquí, etcétera, etcétera. Entonces lo pongo en modo de depuración con este define y ya me evito tener que estar borrando líneas para hacer el ejecutable, que no se me olvide ningún print, que se me olvida, que luego, oye, el cliente te llama y te dice, oye, que aquí me sale un print, un mensaje. Sí, gran ejemplo, Cristóbal. Excelente. Con eso me aclaraste la mente. Ya me lo imaginaba. Y eso que estamos viendo solamente... Eso del MGC Info me acaba abierto muchas veces, o un memo en Eso. Por eso he querido tocar este tema, porque creo que es el principal. Porque fijaros que es uno de los comandos nada más del preprocesado, ¿vale? Que es el define. Pero para mí, viendo serían todos, porque los demás es simplemente que tú pones una etiqueta y la conviertes en otra, que puede tener la complejidad que sea, y para eso es lo que ha dicho Antonio. Podéis coger cualquiera de los CH que hay en Hardware o en Fibewin y veis la complejidad a la que se puede llegar. Es tremenda, es decir, no tiene fin, ¿de acuerdo? Pero a nivel práctico, para mí, por ejemplo, es el que más utilizo y creo que es el que más debéis de llegar a utilizar, porque con el if-def y el if-nd, o simplemente aquí el else, y aquí pongo... Ahí, no, vamos a hacerlo bien.
como debug, ¿vale? Y como está definido, ¿por dónde me va a entrar la aplicación? ¿Qué va a hacer el preprocesado? Va a coger y va a eliminar eso. Lo va a eliminar, es decir, lo elimina, lo quita del código, no se lo pasa al compilador. ¿Está claro? Esa es la ventaja. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo le doy aquí... Cristóbal, una consulta. Un momento, ¿vale? Me entra en el primer app y luego ya me entra en debug. ¿Por qué? Porque tengo definido el debug. Sin embargo, si yo aquí entro ¿por dónde me va a salir? Por aquí, ¿vale? Ahí está, el primero, y ahora ya me dice función 1, porque no está definido el debug. Vale, pregunta. Juan Cristóbal, una consulta. ¿Tú no has usado alguna vez? ¿Perdona? No te oigo. El debugger incluido, yo sé que eso hace pesar es que no te oigo. la aplicación. Se te ha cortado. Se te ha cortado. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora perfecto. Dime. Que te preguntaba si que tú alguna vez has usado o no recomiendas usar el /b, que es incluir el debugger en el proceso de compilación. Sé que eso pesa mucho. No lo conozco, ¿eh? No lo conozco. ¿Lo tienes puesto en Devenit? Lo tienes puesto. Es cosa de ponerle debugger. Sí. En la misma personalización. Y te muestra el mismo debugger que tenía Clipper anteriormente. Es idéntico. Sí, bueno, vale, sí. Bueno, si dices el debugger, que, por ejemplo, el que hizo Charlie, ¿vale? Sí, perfecto. El que hizo Charlie. Y funciona perfecto. Obviamente claro. En la aplicación final hay que sacarlo. Si tú aquí le pones el /b o el pragma /b arriba, él te va a activar la depuración, eso está claro. Pero es evidente, ¿no? Pero no quería entrar en el tema del debug, ¿vale? Yo no digo que lo uséis o no lo uséis. Hay cosas para las que en determinados temas en los que yo me muevo, pues se me queda corto, ¿vale? Se me queda bastante corto. Entonces tengo que echar mano de un debug a un nivel mucho más bajo, ¿vale? O más intenso. Vamos a dejarlo ahí. Claro, porque efectivamente el /debugger te hace que la aplicación, obviamente, en el proceso de depuración es bastante más lenta y se demora. No, bueno, eso es lo de menos. Es pesado. Pero te permite poder saber qué tiene la variable, dónde la tomó, etcétera. Sí, yo he incluido que algún día me pondré a hacer un monográfico de todas esas cosas, a ver si tengo tiempo y existe ocasión. Pues PyWin contiene una serie de ventanas que yo incluí en la clase Windows, ¿vale? Para que te vaya saliendo, según se va ejecutando, tú puedas ir mandando mensajes de forma asíncrona a esa ventana y te vaya enseñando lo que tú consideres, ¿vale? Con lo cual, no es un debug, pero te evitan los MSG info, ¿vale? Y eso sí, claro, lógico. Desde hace mucho tiempo en todas las versiones de PyWin. Sí, ¿vale? Sí, y te permite poder ver qué contenido tienen las variables y cuáles son las bases de datos que están abiertas, todo. Bueno, ya lo enseñaré algún día, ¿vale? En profundidad, porque creo que son de las cosas desconocidas de PyWin y que se pueden utilizar, ¿vale? Pero, a pesar de eso, estamos al nivel que nosotros creemos que pueden ir los tiros. Me refiero que tú tienes un fallo y crees que los tiros van por ahí. Entonces, tú pones ahí una serie de mensajes. ¿Eso te soluciona el problema? Puede ser que sí, pero puede ser que no, porque a lo mejor los tiros van por otro lado. Por eso se necesitaría una herramienta de depuración profesional, realmente buena, ¿no? Pero bueno, sea como fuese. Yo creo que con esto, para empezar, creo que os abre una forma de aplicar en vuestras aplicaciones una serie de detalles que os pueden ayudar a no tener que estar borrando o creando distintas versiones del mismo PRG, ¿vale? Que también con algunos usuarios que me he conectado para ayudarles he visto que tenían, cosas de esas, que al final lo único que hace es que solo y exclusivamente empezamos a depender de nuestra memoria y ya la edad no pasa en balde, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto a nivel de configuración, a nivel de compilación, a nivel de tal, pues eso. Ahora vamos a ver ya, y no hay más preguntas con respecto a esto, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es esto? Mirad, os voy a enseñar cómo funciona el preprocesado, ¿vale? Yo a esta función la llamo justamente antes, ¿vale? Esto es cuando tú envías
algo, por ejemplo, lo que enseñaba ayer Charlie con respecto al runner, ¿vale? Tú le envías el código y se hace una compilación, ¿vale? ¿Vale? El hardware compila en línea y te devuelve ya el. Pero previamente tú puedes definir tus propias reglas, ¿vale? de procesado para que ejecute esa regla, aparte de ejecutar los include que tiene, como se dice, hardware. ¿Me explico, no? ¿Vale? Además de esos, tú quieres ponerle otros, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del X-Runner que vimos ayer, el maravilloso, que fue espectacular la sesión que hizo, dicho ya sea de paso, pues quieres definir tus propios comandos. Pero claro, esos comandos se los tienes que meter. O bien le pones un CH, como hacía él, que pones el include con todos los comandos del TWCH o como se llame, o te defines esto. Esto es tan simple como lo que voy a explicar. Así, en pincelada, ¿eh? Tú haces un PPI para decirle que se inicie para que te devuelva el puntero o el objeto, vamos a decirlo así, no es exactamente un objeto, pero bueno, para que nos entendamos, ¿vale? Y ahora tú le dices, ¿cuáles son los paths donde tú tienes tus includes? ¿Vale? Te puedes poner lo que quieras, los que quieras, como veis aquí, ¿de acuerdo? Y luego ya empiezas a decirle con el AD de rule tus command, defines, etcétera, etcétera. Muy bien. Fijaros que yo a esta función lo que le paso es el código. El código he hecho con un memoread de un PRG. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Bien. Te lo paso aquí. Inicializo el preprocesado. Defino mis paths, donde están mis includes, mis ficheros includes, para que no me dé error. Y a continuación defino los míos. Una vez definidos los míos, le digo, mediante un begin sequence, le hago que me lo procese. ¿Veis aquí dónde está? ¿Veis aquí? Le estoy pasando el puntero que me devuelve la función ppinit y el código. Y automáticamente me devuelve a la variable CRED ese código ya preprocesado. Es decir, el PPO que hablaba antes el compañero. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos esto, aquí tengo el recover por si me ha dado algún error, informar al usuario o lo que sea, ¿vale? Limpio el puntero y devuelvo el código preprocesado. Esto es básicamente cómo funciona el preprocesador. Tiene una inicialización, los paths donde están los includes, las reglas que quiero definirme, aquí están, ¿veis? Ejecución. Y devuelve el código preprocesado. Insisto, es lo que se llama PPO. Si os vais aquí a preferencias, o sea, a los flags, perdón, a los flags de compilación, ¿vale? Esto que tiene aquí, que pone generate output barra PPO, ¿lo veis aquí? Esto, ¿vale? Esto lo que hace es precisamente ponerlo y quitarlo, ¿vale? En este caso. Muy bien. Yo en este caso, como estáis viendo, tengo una serie de defines que los tengo definidos aquí, pero para mí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente el barra P lo que hace es generarte ese PPO. Es un fichero que aparece el código ya en el que los X command, los command, todos los defines, todo te lo ha convertido, te lo ha sustituido por lo que tú has definido con tus rules estos que tienes aquí, ¿vale? Pero para eso, en tu flag, tienes que ponerle el barra P. Es muy usado y realmente para depuración, pues en algunas ocasiones yo lo uso también. Yo le alabo el gusto al compañero este que ha dicho que usa los PPOs directamente porque lo que consigue si guarda ese PPO es que evidentemente la compilación vaya más rápida, puesto que prácticamente no tiene que hacer ningún trabajo, aunque el proceso lo va a hacer igual, ¿vale? Porque no se puede desactivar. Hasta aquí bien, ¿no? Y ya está. Y creo que con esto puede servir un poquito más para no sé, para aclarar un poco el tema. Hay un tema que se me olvida comentar y no me acuerdo qué. Lo tenía en la memoria para explicarlo y ahora se me ha ido. Pero bueno, resumiendo, el ppinit, los paths, los rules, el procex
y el código que te devuelve. ¿Vale? Bueno, la limpieza de memoria. Y listo. Creo que no se me olvida. Sí, se me olvida algo porque lo tenía en la cabeza, pero sé ahora qué era lo que iba a comentar. Bueno, pues sí, ya sé. Luego, Fibedic también aquí tiene una cosa que dice que generate dependencias. ¿Lo ves? Esto lo que te hace es la leche, porque lo que hace es que te crea una serie de... ¿Veis? Te muestra el PPO, ¿vale? Te muestra... Vamos a verlo con un ejemplo un poquito más sencillo, porque este es muy largo. Vamos aquí, a ver. Sí. Vamos a decir aquí que genere las dependencias, ¿bien? Y en este caso, ¿lo veis? Me dice que en la función, en el número 20, ¿vale? Que hay una redefinición de la función 1. Pues no lo sé, ahora tendremos que ver qué es lo que pasa. Pero bueno, de momento, lo que yo os quería enseñar es esto. ¿Veis? Él lo que va a hacer, fijaros, que son líneas en blanco porque son cosas que no utiliza y por lo tanto te hace los retornos de carros, ¿vale? Te dice lo que te va metiendo, las librerías que está usando, ¿vale? Las líneas que conforman cada uno de tu PRG, de qué línea, y ahora ya te va a poner el código con el preprocesado, ¿de acuerdo? ¿Veis? El error-sys, que no aparece en el código, sin embargo, él lo ha metido. Un momento. Hasta que llegamos al código. Y cuando llega al código, pues lo mismo. Lo que mete Fibewin para su uso interno, ¿vale? Aquí es... bueno, eso es lo que tenemos que mirar ahora en la línea 6. Vamos a verlo aquí. La línea 6, ¿vale? Que pone función main y él mete aquí el 1PRG, ¿lo veis? Vale. Entonces, aquí ya te muestra el código y si os fijáis, no pone los defines. ¿Lo veis? Los def no los pone. ¿Vale? Los condicionales los ha quitado. Él te deja solo el código que va a utilizar. En este caso, como no está definido, te muestra lo que va a utilizar. ¿Vale? Esto es lo mismo que el PPO. ¿De acuerdo? Esto es el PPO. ¿De acuerdo? Eso es. Y con esto y un bizcocho, que se dice, hasta mañana a las 8. Momento que nos vamos a ir a Skype. Espero que os haya gustado, que os haya aclarado un poquito más. ¿Vale? Y he ido muy rápido. Uy, interesante. Y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, este es el momento. Muy bien. Estuvo claro. Ha quedado claro, ¿no? Pues dejo de compartir. Yo, si queréis, con relación a la exposición que hice el otro día de programación orientada al objeto, y si Antonio me lo permite, no sé si es muy tarde o no, el lenguaje Harbour, lo bueno que ha tenido desde siempre es la conectividad que ha tenido con otros lenguajes, concretamente en nuestro caso con C. Pero además Harbour es capaz de conectarse con C++. Entonces, ahí decían que hablara de HDO y demás. Eso fue un invento, es una clase o un grupo de clases que funcionan perfectamente y están en producción con mucha gente, pero digamos que la herencia interna me la creaba yo, al mismo estilo que lo hacen las RDD de Harbour. O sea, yo tengo una básica que es la RDD DBC o DBF, mejor dicho, de esa por cada uno de los índices se está creando a partir de una herencia que al fin y al cabo es un puntero, mejor dicho, es una estructura donde dentro cada uno de los miembros son punteros a funciones, pues eso de alguna manera lo emulo yo en HDO. Pero yo como soy un lobo estepario, voy a mi aire y demás,
quería avanzar mucho más en ese sentido. Quería integrar el C++ con Harbour. Y además el C++ creando clases. Y si Antonio me lo permite, os voy a enseñar algo. A ver, esto era vista de orador. Y de una vez para otra no me acuerdo compartir. A ver. ¿Veis código aquí? Sí. Vale. Esto es una nueva clase que estoy haciendo que va a funcionar con todos los gestores de base de datos más conocidos, pero que aquí la que yo estoy desarrollando en este momento, empecé hace relativamente poco tiempo, es para SQLite. SQLite, ¿vale? SQLite, yo hablo mejor así. Entonces está constituida no solamente, digamos, por clases en Harbour, sino dentro de las clases de Harbour lo que hay son clases de C++. Vamos a llamar que la manera de hacer programas en C++ o la apariencia que van a tener es la que veis aquí, ¿vale? Va a haber unos includes donde están las clases que funcionan prácticamente igual que en Harbour. O sea, yo tengo una clase que deriva de otra clase, ¿no? Hay una clase madre, que en este caso es esta, que está aquí definida, está aquí definida, ¿vale? Aquí, está definida aquí, que a su vez deriva de otra clase object, que es donde yo estoy poniendo varias cosillas que en su día me enseñó Antonio y que ya ni siquiera se olvidará, se habrá olvidado, creo, que es de alguna manera que la gestión de la memoria no la haga el C++, sino que la haga Harbour, ¿no? Entonces lo que implemento, o mejor dicho, sobreescribo o sobrecargo los operadores para crear y borrar clases, ¿no? De la memoria. Pues de todo esto, todo lo demás, de esa derivan las demás, ¿no? Y esta sería la clase madre que, si os dais cuenta, sería una interfaz. Bueno, no es una interfaz porque aquí sí defino algunos métodos, ¿vale? Pero si fueran todos virtuales, esto es lo que se llama una interfaz. O sea, y si os dais cuenta, son métodos puros virtuales. O sea, no hay, aquí hay una declaración, pero no hay una definición de esos métodos, ¿vale? No voy a dar una clase de C++, pero lo que quería que vierais, que hay una integración, yo puedo integrar el C++ y utilizarlo dentro de mis programas en Harbour, ¿no? Y esto es algo muy genérico. Yo he creado una serie de clases, ¿vale? He empezado con SQLite, pero que podía, de hecho, la siguiente que voy a hacer es para Postgres, porque hay un amigo que la quiere y la voy a hacer. Entonces, fijaros también que aquí tengo yo esta clase, que sería la que genera las clases de Harbour. O sea, Harbour tiene un API, ¿vale? Que tú puedes generar clases en C, clases para el propio Harbour, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que esta clase no va a variar, va a ser la misma clase. Yo voy a hacer un único código fuente, y dependiendo del drive que yo le voy a pasar, puede ser SQLite, MySQL o todo lo que yo implemente, ¿vale? La clase, mi programa que yo haga no va a variar, salvo, aquí tengo algunos ejemplos, además tengo un ejemplo aquí que va a ser interesante porque es la importación del test DBF que hay en el código fuente de Harbour, importarlo a SQLite, ¿vale? Entonces, esto simplemente, cuando termine, simplemente cambiando esto, va a funcionar sin cambiar nada
para cualquier motor de base de datos. Entonces, por ejemplo, fijaros que aquí yo tengo la DBF, no hay ninguna DB, ¿vale? No hay ninguna DB. Si yo aquí, por ejemplo, le estoy diciendo... vale, le estoy diciendo que... es que no sé si lo va a crear. Lo va a crear, a ver, sí, lo va a crear. Porque aquí con el connect, si no existe la DB, la va a crear, ¿vale? Además, aquí tengo una definición que le he dicho que cargue 500 registros, ¿vale? Del DBF que hay aquí, le he dicho que cargue 500 registros en SQLite en la tabla test, ¿vale? Entonces, lo voy a construir. Lo puedo construir, bueno, yo es que tengo mi entorno, me lo he currado mucho, tengo mi entorno y para ver si hay pérdidas de memoria tengo el do-dbg y el do normal y corriente. Entonces le voy a dar aquí, él crea el ejecutable, ha traspasado 500 registros en 145 milisegundos, ¿vale? Si os dais cuenta, antes no existía. Aquí detrás el dbtest ya existe, ha pasado esos 500 registros. Y yo, si queréis, lo puedo ver aquí. Datos. Aquí hay 500 registros recién pasados. ¿Vale? Y lo podría borrar. Lo eliminamos. Y si yo vuelvo a entrar, a ver, bueno, que lo tengo abierto aquí. Ya salí. No sé lo que ha pasado ahí. Borrar realmente. Si yo vuelvo a entrar aquí, ya no, el DBT, si lo intento abrir, no hay nada, no hay tabla. ¿Lo veis aquí que no hay nada? Si yo vuelvo a crear el ejecutable, o lo ejecuto, tengo también un comando para ejecutarlo, si ya existe, ya está creado con los 500, esto tengo que ver lo que ha pasado, con los 500 registros. Ya está aquí, con datos, ¿vale? Lo que yo le decía a Rao era el tema de la conversión, porque, por ejemplo, en SQLite hay 4 tipos de datos, literalmente 4 tipos de datos. O sea, hay un dato numérico entero, un dato numérico doble, hay cadenas y nulos. No hay más. Entonces, la conversión se la tengo que dar yo. ¿Vale? Eso es lo que yo le quería preguntar, porque estandarizar esto puede ser problemático. ¿Vale? Puede ser problemático. Ya sé por qué fallaba. Porque le he metido un código externo. Por ejemplo, mira, si yo le pongo aquí, voy a poner un cerito más, 5000 registros. Voy a borrar el test lo elimino y lo vamos a recompilar otra vez. Bueno, lo he creado con el do-dbg, que en teoría es un poquitín más lento. Ya está. 5000 registros en 240 milisegundos. Y para comprobar que efectivamente está aquí, vamos a abrirlo. Abrir. Test. Si yo me voy al final, 5000 registros. Y no ha llegado ni a un segundo. Ha hecho una importación de una tabla en 1/4 de segundo. Un poquitín menos de 1/4. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando lleguéis a cierto nivel de programación orientada al objeto y podáis incluir objetos, clases en C++, vais a ser mucho más productivos. Ya está.
Era lo que quería hacer, porque como ahí había alguien que decía, Manu, ¿por qué no dices algo de HDO? El código de HDO está aquí, es mucho más complicado porque yo me montaba absolutamente todo. O sea, yo tenía una RDD, vamos a llamarlo RDD, que era la de por defecto, y luego tenía la RDD de ODBC nativo, que eso significa la N, y la RDD donde guardaba los resultados en un array. Tenía aquí también la de SQLite, y no sé si conocéis SQL Cipher, que es el SQL Elite, pero encriptado. Y tenía también aquí, a ver, para ODBC. Por aquí andará. Ah, sí, aquí está. Que también utilizo el ODBC creando yo el array en C o el nativo, porque hay algunos gestores de base de datos que sí son capaces de ellos mismos gestionar ese array del resultado. Entonces, mi sistema era que es también igual una estructura, ¿vale? Donde si yo le pongo nulo, coge la que tenía por defecto, la que yo he definido aquí, ¿vale? Y si le defino yo una función, coge la que yo acabo de crear. Es la herencia que me monté yo con estructura, sin usar el C++. Pero lógicamente se simplifica mucho más utilizando el C++. Entonces, si os metéis en este mundillo, sería muy bueno que utilizarais esto. Y luego esto, una cosa que me permite, y creo que todavía no está en ningún sitio, en ninguna, digamos, clase de acceso a bases de datos y demás, son las sentencias compiladas en el lado del servidor. Fijaros qué fácil es. O sea, yo le estoy diciendo aquí una serie de campos que voy a insertar, el insert que explicaba Rao, y le estoy diciendo que los valores los sustituya ordenadamente por lo que vamos a hacer aquí. Yo aquí le digo, vincula una variable que he definido previamente, vincula esa variable que no tendría ni siquiera que llamarse igual que los campos de la tabla, vincúlala a través del vinparent a la primera, segunda, tercera, hasta las 11 posiciones que tienen cada una de las interrogaciones. Y luego lo único que tengo que hacer es asignar el valor del campo a esa variable y hacer un execute. Y él ya sabe lo que tiene que hacer. Con lo cual se gana muchísima velocidad. Ya habéis visto, 5.000 registros en menos de un cuarto de segundo, en 210 milisegundos. Se consigue mucha velocidad con esto. Entonces, yo os animo a que si pudieras hacer una demo con un servidor remoto, ya sería la hostia. Verá, porque esas velocidades ahí en local, sí, bueno, pues es relativo. No, es que mira... Cristóbal, nosotros hicimos esa prueba en la reunión que tuvimos hace unos días, en agosto. Nosotros hicimos esa prueba. Pues aprovechando, yo no conocía la clase de Eagle, y aprovechando que estaba Carlitos Incuir de Guatemala, que también estaba Johnson Rusi de Bucaramanga, hicimos varias pruebas. Estos días también hemos probado con Eagle, con HDO inclusive, con ADO, y cuál es la otra, y directo con el navegador de MySQL. Y siempre gana Eagle. No sé si aplicas esa programación que haces ahí, pero esa prueba la hemos hecho nosotros en servidores remotos, en servidores, el servidor de nosotros en Italia que tú tienes que nos ofreces el servicio de mantenimiento, allá la hicimos, el de Colombia, los de Carlos de Guatemala, y la velocidad de Eagle es brutal. Le gana a quien sea. Sí, amigo, yo también certifico lo mismo. He tenido oportunidad de hacer conexiones inclusive con hosting que no me rendían necesariamente la velocidad, pero la lectura era impresionante. Era impresionante realmente. El tema hay que reconocer, bueno,
Eagle, que también la hice yo en su día, es algo viejo, algo antiguo, también tiene muchas partes en C, ¿vale? Tiene muchas partes en C, pero es cierto que las clases están definidas a alto nivel, o sea, en PRG, ¿vale? Esto no, esto está hecho todo absolutamente C. Aquí la clase se crea aquí. O sea, aquí está la función de clase. A ver, ¿dónde está? A ver. Yo tengo una mala costumbre y es que documento muy poco. Esta, por ejemplo, este es el método new, que es donde reservo memoria y demás. Y esta es la función de clase. O sea, cuando yo quiero definir o mejor instanciar un objeto, tendré que poner statement, porque esto es para sentencia. Abro las cacharritas estas, lo cierro y ya tengo creado mi objeto, ¿vale? Está hecho esto para que funcione en C, ¿vale? Eagle es cierto que sigue funcionando súper bien y hay mucha gente que lo sigue utilizando. Pero, y otra cosa que hablamos antes era si nos metemos con comandos hechos en vez de sentencias SQL, mi recomendación es que si os metéis en SQL, en programación de bases de datos relacionales, en gestores, empecéis a utilizar lo que os da el lenguaje, no lo que otra persona ha hecho para que internamente se haga esto, ¿no? Que es lo que yo hacía también en HDO. O sea, en HDO yo tenía una clase rowset, aquí están las 3 clases, esta clase que lo que hacía es interpretar lo que me pedía en este caso el programador, lo interpretaba y lo convertía en una sentencia SQL. Una cosa, el preprocesador de C es súper potente también, o sea, no es tan potente como el preprocesador de Harvard, pero fijaros que aquí no estáis viendo vosotros que esto sea una función. O sea, esto con el prepro que estará, vamos a ver, aquí, a ver, voy a contraerlo todo. Aquí. Tengo yo mi preprocesador para utilizar lo que os he dicho. O sea, yo me he definido aquí mis propias, digamos, funciones, ¿vale? Que me permiten, pues, lo que hemos visto aquí. O sea, por ejemplo, esto, aquí están definidos todos los métodos. Que al final el prepro lo convierte en una función, ¿vale? Entonces, ya os digo, internamente Harvard es una auténtica maravilla, capaz a través de ese conectarse con cualquier metaverso que haya por ahí. Entonces, está muy bien. O sea, yo alucino. Yo no me estoy moviendo como vosotros, porque yo trabajo aquí en España en la administración pública y esto realmente lo hago como hobby. O sea que, pero me gusta aprender y cuando quiero hacer algo me meto de lleno en lo que quiero hacer. Entonces, quería hacer la aportación después del tema que hemos visto el otro día de la programación orientada al objeto, de lo grande que esto se puede convertir. O sea, de la potencia que tiene esto. Manu, perdón, una pregunta. Te refieres bastante al pasado. ¿Hacía HDO? ¿Qué quiere decir? ¿No va más H2O? No, sí. Por ejemplo, esta semana, Lylton me ha dicho, mira, tengo un procedimiento almacenado en la base de datos
en SQL Server, pero ese procedimiento almacenado me devuelve varios resultados diferentes, varios conjuntos de resultados diferentes. O sea, me devuelve varios select. Entonces, HDO hasta ahora estaba preparado solamente para recibir un resultado. Entonces, por ejemplo, eso lo voy a hacer. Intentaré ponerlo este fin de semana y, bueno, sigue vivo, pero ya no sigue. Es que yo ya no sé qué meterle más. Que fijaros, por ejemplo, yo qué sé, los métodos del row set, que es para que esto se parezca, o esto es el row set, no, esto es de HDO. Pues si ustedes me decís, oye, que quiero que tenga esto, yo no tengo inconveniente en hacerlo. Pero claro, es que yo ya no sé qué hacer más. Manu, una consulta, aprovechando el tema. Si comparamos bajo la perspectiva de solo uso de MySQL y me dijeras, tengo el HDO o tengo el Legal, ¿cuál recomendarías? ¿A qué te refieres? Es que no te he entendido la pregunta exactamente. O sea, decidir entre HDO y el Legal. HDO e Eagle, vale. A ver, Eagle ya hace bastante tiempo. Lo último que hice yo en Eagle fue que funcionara en 64 bits. O sea, había una parte que era código C y, lógicamente, no es solamente, digamos, recompilarlo con el compilador que queráis de C++ en 64. Había que retocar. Una cosa que sí hago yo en las librerías que hago es utilizar un C estándar para que no me cueste mucho pasarlo o compilar eso con el compilador de C que sea, ¿no? Por ejemplo, esto es HDO en mi entorno, como os digo. Yo tengo aquí... bueno, esto es que lo tengo también para Linux. HDO también funciona en Linux. Tengo aquí, mira, yo puedo compilar ahora mismo mis librerías en Borland 32, en 64, en CLAN de 32, de 64, en Min GW32, 64, en Microsoft C. O sea, si tú haces tus programas utilizando el estándar, sí vas a tener ciertas diferencias, como decía Antonio, entre 32 y 64 bits. Por ejemplo, los enteros largos no son iguales en uno que en otro. Pero eso lo puedes salvar utilizando el prepro de Hardware. Porque Hardware tiene prepro para los PRG, pero también tiene unos prepro, o sea, unos includes, donde si tú utilizas lo que ahí se define, te olvidas de si está funcionando en 32 o 64. Para eso está el HB-long, el HB-doble. O sea, tú utilizas eso y ya te olvidas, porque él hace un define y dependiendo del contexto en el que esté, si está en 32 o 64, él sabe lo que tiene que hacer. Yo me olvido de esa historia. Entonces, entre una y otra, que me divago mucho. A ver, Eagle, ya como os digo, yo, si alguien me dice algo, Antonio me dijo, Manu, hay una persona en Venezuela, creo que era, o en Canadá, no me acuerdo, que necesita utilizar Eagle en 64 bits. Entonces, yo mi primer paso, le digo, oye, te mando el código fuente y tú lo cambias. Ahí tienes todo el código fuente. Pero claro, esta persona no estaba familiarizada con C. Entonces, esa persona me pidió que yo le hiciera el favor y sin ningún problema, yo lo cambié. Y el código fuente estará por ahí. No sé quién lo tiene o quién no, pero está por ahí. ¿Vale? O sea, ya está pasado a 64, funciona indistintamente en 32 y 64. Precisamente Eagle, la parte esa de C,
me ha servido para que HDO y en el HDBC este que voy a hacer se independicen del compilador desde donde lo estoy compilando. O sea, me va a dar igual que sea de 32 como de 64. Y lo más importante, me va a dar igual qué compilador esté usando. Ya os digo la ristra de compiladores que estoy utilizando para construir HDO en este caso. Importante, importante. Claro, aquí lo que se trata es de enviar un entorno y luego compilar con ese entorno. O sea, esto ya Antonio lo explicó. Bueno, si os dais cuenta es muy fácil, ¿no? Envío el entorno que sea y, bueno, yo es que creo mis propias variables. Eso es una de las cosas que tiene el Windows, de crear tus propias variables. Yo tengo aquí... bueno, voy a ir a lo que estoy construyendo, que lo tengo más reciente y también funciona de la misma manera. Yo tengo aquí el setVaring, donde me defino, ojo, a nivel de sistema operativo, una serie de variables. O sea, yo, por ejemplo, aquí, el rebuild, que si luego hace falta lo enseño, rebuild es borrar lo que había antes y volverlo a construir, para que no haga una construcción incremental. Yo le digo aquí rebuild, lo estoy construyendo con min GW64. Y esto, yo, como veíamos antes, este mismo, le doy a 2, por ejemplo, y este ejecutable que estoy creando es un mix64. Pero si yo me voy de donde lo tenía, aquí, y le digo sencillamente, oye, quiero construirlo en Microsoft y además que sea de 32. Bueno, yo le digo rebuild para que borre lo anterior. Ha dado un error. No sé dónde. Tengo mi log también para ver los errores. Bueno, ahora no voy a mirar, no sé exactamente dónde estará el error. Manu, una preguntilla. Sí. Veo que en Visual Studio Code abajo tiene esas opciones de colores que lanzan. Sí. ¿Cómo lo has hecho? Muy fácil, Antonio. En los tags yo tengo una... A ver dónde está este, ¿vale? Este add-on. Y con esto puedo conseguir eso de los colores. O sea, además es transparente. Yo tengo aquí el tag que es compatible con los tags estándares de Visual Code, y aquí es donde le defino el color. Es que le han puesto una cláusula más al JSON este, ¿no? A los objetos JSON de configuración. ¿Vale? Es muy fácil, Antonio. Y los comandos, que si os dais cuenta, para que sea compatible con todo, yo le paso ciertas variables que me da el propio Visual Code. Ya os digo, no sé qué ha pasado aquí, igual tenía cogido yo algo. A ver, me salió de todo, creo que sí, a ver. Bueno, y si le doy a build, lo tengo para que construya en todos los compiladores, ¿vale? Y no, eso era build. El build es para que construya incrementalmente. Entonces, voy a ver. No sé. Ahora no voy a mirarlo. Me extraña que dé un error, pero estoy toqueteando porque empecé hace relativamente poco tiempo. Pero fijaros que también genero el log, que además me puedo ir a la línea que sea, el fallo. O sea,
Esto ya no tiene nada que ver con hardware. Esta es la maravilla de Visual Code. Es una auténtica maravilla, como bien ha explicado Antonio. Para mí es el no va más. Y yo me creo mis empaquetados que además le pongo la fecha tal y cual y me va quedando paquetes que no se machacan unos a otros. Una auténtica maravilla. Por ejemplo, para el rebuild. Esto es lo que hace. Esto es un BAP normal y corriente. Bueno, utilizo un poquito más avanzado, pero al fin y al cabo, aquí el packer, lo he llamado packer, para que le ponga la fecha, historia, qué es lo que quiero comprimir, qué no. Es una auténtica maravilla. Y aquí están los tags, que es lo que realmente llama Visual Code para ejecutar los .bat que tengo ahí. Además, esto que ha salido ahí, yo puedo cambiar gráficamente el color que yo quiero aquí, ¿vale? En los tags, en las tareas. Esto, si alguien lo quiere, yo os lo paso. ¿Vale? Mi entornito, yo os lo paso. Lo pondré, o se lo daré a Antonio, ¿vale? Se lo daré a Antonio y Antonio que lo ponga en el foro donde él vea. Una consulta, no sé si es una molestia. Vemos que compila directamente desde VS Code. ¿Es algo sencillo y algo? Sí, es lo que decía antes. Yo tengo aquí unos tags, que son las opciones que aparecen aquí. Cuando yo presiono una de estas opciones, él ejecuta lo que yo le haya dicho en el task, ¿vale? Que está aquí. Por ejemplo, el rebuild este. Vamos a buscarlo. El rebuild, aquí está, ¿vale? Bueno, ya os digo, yo es que trabajo con Windows y con Linux y por eso tengo los dos, pero vosotros nada más tenéis que poner el de Windows. Yo le digo, yo tengo una variable donde he guardado mi entorno y a partir de ahí le estoy diciendo que mire en el directorio CMD y dentro de CMD el de Windows y que ejecute lo que yo le estoy diciendo aquí, rebuild 1. Pues él me va a ejecutar el .bat este. En el .bat este, como os dije, borra antes de volver a construir, ¿no? Hago una llamada a setbar. El setbar este es el entorno genérico. Y luego tengo el entorno de este librería o de lo que estoy construyendo en este momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí tengo que ir por include, que en el genérico no lo tengo que hacer, ¿vale? Entonces, uno llama a este, de alguna manera, ¿vale? ¿Dónde está? Ahora. Bueno, el tema es que llama a rebuild, es lo que llama a esto. Entonces, yo cargo las variables porque el packer, el setbar in y el setbar, lo único que tiene son variables. Lo que defino son todas las variables que a mí me interesan para que mi entorno sea muy fácil de utilizar, ¿vale? Una vez que yo tengo cargadas mis variables, ya las puedo utilizar, ¿veis? Aquí estoy utilizando variables. El directorio del proyecto, si existe la lib, bórrala. Un RD, eso es ya de sistema operativo, de una manera silenciosa, ¿vale? Y ya está. Y luego hago el HBMK, que esto como una variable, él cogerá el que sea que tiene que coger. El HBMK lo que tiene es esto. Una llamada a mi entorno y un common, que si lo veis por aquí, tiene lo que Antonio explicó el primer día del HBMK, ¿vale? Pero todo con variables para que mi entorno, digamos, le pueda hacer lo que os he dicho, cambiar de compilador, simplemente cambiando aquí. A VS Code se le puede sacar muchísimo partido, pero muchísimo. Con un poquito que estudiéis esto, le podéis sacar, bueno, de todo.
Manu, un segundo. Está muy bien. He puesto un enlace. A ver. Micrófono, por favor. Micrófono cerrado, por favor. Fijaros. Hay un micrófono abierto, por favor, cerrarlo. He puesto un enlace en el chat que os lleva a un mensaje de los foros de Fibetech en el que explicaron cómo construir desde VS Code algo muy fácil. Manu tiene un entorno muy potente y muy sofisticado, pero si queréis algo simple, es decir, que pulsando 3 teclas él construye y demás, lo tenéis en el enlace que os he puesto en el chat. Lo pidieron y es un ficherito chico, salta al fichero BAT que le digáis y podéis construir perfectamente desde el VS Code. Y luego también lo que hablamos ayer, que sí es muy chiquitito, muy simple. Y ayer lo que hablamos fue que hay una versión de VS Code que la podéis descargar desde www.cursor.com, que es igual, es una variación del VS Code, pero lleva inteligencia artificial incluida. Luego os corrige código, ayuda con el código, le podéis pedir directamente, hazme esto y te lo escribe. Lo está usando, es decir, le está cogiendo ahora mucha popularidad y es el VS Code, pero con inteligencia artificial de Claude. Se supone que Microsoft se supone que Microsoft va a reaccionar porque todo el problema fue que Microsoft tenía Copilot, pero lo puso de pago y entonces la gente pues huyó porque pedían $20 al mes por usar Copilot y entonces ha salido Cursor que es gratuito, te deja usar con Claude y la verdad que está muy bien. Pero vamos, es lo mismo, es VS Code. Y en el post ese de Fibetech, de los foros, tenéis cómo construir desde el VS Code. Lo bueno del VS Code, como ha dicho Manu, tiene muchas ventajas, pero una cosa es que funciona en Linux. O sea, tú puedes programar en Linux desde Windows. Vamos, eso es un tema que... pregunta Roberto, ¿esta compilación de VS Code es para un solo programa o de varios enlazados? Tú puedes llamar a un fichero batch y en ese fichero batch pues podemos hacer lo que vimos el primer día, que es un HPMK2 y ahí puedes meter todos los PRGs que te dé la gana. Entonces, con que llames a un fichero batch ya puedes hacer lo que te dé la gana, ya está en el sistema operativo, o sea, puedes construir lo que quieras. Está muy bien, yo digo... A mí me comentó Cristóbal, lo que pasa es que tampoco tenemos mucho tiempo, pero lo puedo enseñar rápidamente. Manu también, porque estás programando en... Fijaros, no sé si recordáis que tenemos un producto que es FibeLinux, que desafortunadamente, bueno, hay muy pocos programadores de aplicaciones de gestión en Linux, pero tenemos unos clientes que nos han pedido que actualizáramos a la versión más moderna de GTK, que es el entorno GUI, y toda la programación, voy a compartiros la pantalla un momento, porque toda la programación la hacemos desde Windows. A ver si lo podéis ver porque es espectacular y merece la pena verlo. Fijaros, estáis viendo la pantalla. Yo abro la ventana de consola, abro el OpenSUSE de 64 bits. Estoy ahora mismo en Windows 11 y aquí tengo Linux. Abro el Midnight Commander, voy a FibeLinux, me voy, por ejemplo, a Samples. Y a lo mejor quiero editar esto, pues simplemente escribo code dialog PRG. Fijaros que estoy en Linux, estoy en una ventana en Linux que está rodando OpenSUSE 64 bits. Le doy y me acaba de arrancar
en Windows el VS Code con mi código de Linux. O sea, lo que yo toque aquí se está salvando en la ventana de Linux. Y aquí para construir simplemente hago así, build sh dialog, y aquí lo tenéis. Además, una cosa espectacular en Windows 11 a partir del build 22H2 es que han metido ya entorno gráfico en el soporte de Linux, o sea, en el WSL. Luego, esta ventana que veis aquí es una ventana de GTK3 de Linux funcionando en Windows. Y estoy probando FibeLinux desde un ordenador Windows. No tengo que montar un VirtualBox ni nada, o sea, construyendo. Y una vez que salgo de aquí, estoy aquí, tengo el FibeLinux, tengo Harbor construido para Linux, que es súper fácil de construir, y todos los ejemplos de FibeLinux. Y lo que quiera construir, ¿sabes? Como he dicho, simplemente yo vengo aquí y digo, bueno, pues quiero editar este fichero. Pues digo code bars.c y estoy en Linux y me voy a editar a Windows. Yo no estoy editando en Linux, estoy editando en Windows. Esto es una maravilla que bueno, que por eso, digamos, se ha hecho tan popular el VS Code. Es gratuito y tal. O sea que está muy bien. Está Antonio, muy bien. Sí. Antonio, una consulta. Y, entre comillas, ¿qué tan complicado es una transferencia de una aplicación o un desarrollo hecho en Windows? Estamos hablando a nivel de PRGS. Pasarlo y que corra esa aplicación en Linux. Hombre, el problema que hay es que no hay una correlación 100% del GUI de Windows con el GUI de Linux y tampoco con el GUI de Apple. Entonces, digamos que si tú sabes, ya sabiendo FibeWin, ya tienes una ventaja muy grande en FibeLinux. Pero tú no puedes coger una aplicación tal cual y llevártela a FibeLinux porque hay diferencias. Pero básicamente, si algo sencillo, o sea, crear una ventana, crear un menú de persiana, crear unas cajas de diálogo, básicamente es lo mismo, es exactamente igual. Y lo bueno es que, os digo, con la nueva versión de Windows, que esto ha sido un avance espectacular, la maravilla es que os permite programar desde Windows. O sea, no tenéis que montar VirtualBox, no necesitáis otro ordenador ni nada. En el propio ordenador construís todo y lo programáis todo. Está muy bien. O sea, yo digo que una empresa precisamente de Chile que me ha pedido que le actualizase FibeLinux, pues he tardado escasamente una semana y también os digo que me ha ayudado muchísimo Claude. O sea, la inteligencia artificial le he pedido ayuda para ir pasando de la versión 2 a la versión 3 y en 7 días pues había actualizado la versión y funcionando, probado en Windows, el cliente ya la tiene y está trabajando. O sea, muy bien, muy bien. Y por eso VS Code, digamos que se ha convertido en el editor de estándar en muchísimas plataformas. Lo usa la gente que programa Python, la gente que programa C#, que programa en C++. Es decir, se ha convertido, ha sido una de las grandes estrategias de Microsoft que hacía falta eso, un editor todoterreno que funcione en todos los sistemas operativos. Una maravilla. O sea, el VS Code muy bueno y sobre todo que es gratis, te acostumbras a él y ya está, y punto. O sea, pero bueno, esto es como todo. Hay una regla que dice que el mejor editor es el que tú sabes manejar. Si tú estás acostumbrado a otro editor y te va bien, pues no necesitas cambiar. Pero bueno, VS Code es muy potente, es muy potente. Y como es gratis y está soportado por la comunidad, hay muchísima gente, pues eso va a durar siempre. Es decir, Charlie, por ejemplo, está enamorado de Notepad++, no hay quien lo saque de ahí, pero bueno,
y lleva poco tiempo porque él seguía con el Q. El Q pero Charlie es un hombre de idea fija, es un hombre de idea fija que lleva toda la vida con el Q, y el Q era una maravilla, no sé si acordáis de tiempo de Clipper, era una maravilla, o como el Total Commander o el Norton Commander, ¿no? Pero bueno, que a cada uno lo que sepa manejar es lo que le sirve y punto, tampoco hay que ser fanático de nada, ¿no? Bueno, y también pasamos por el multi-edit, luego dejamos el multi-edit, pero yo sinceramente, pero muchas veces, todos nosotros a veces programamos con el Notepad. ¿Quién no programa con el Notepad? ¿Quién no toca algo con el Notepad? Pues todos lo hacemos, da igual. Así que lo bueno de nosotros, yo creo que los programadores Clipper y Harbour es que somos todoterreno, si es que lo que nos den nos sirve. Con cualquier herramienta tiramos para adelante. Es decir, no somos pejigueros. ¡Ay, que no tengo esto! ¿Qué va? Tiramos para adelante como sea. El sidekick también, o sea, somos pues eso. Somos duros de pelar. Bueno, amigos, pues estamos a punto de hacer 4 horas de sesión. Hoy es el tercer día y con esto clausuraríamos el webinar. Ha sido un éxito. Por favor, quien haya grabado esto, confío y espero que Lubin, los que lo tengáis la grabación, me la paséis para ponerla para los demás, porque dentro de 2 días se supone que empieza otro grupo, pero no vamos a repetir las sesiones, vamos a poner los vídeos y ya está, porque el esfuerzo ha sido muy grande y la verdad que se ha sido agotador. Han sido 3 días, más de 4 horas. Ha sido un esfuerzo grande, ¿no? Así que, bueno, daros las gracias a todos. Creo que ha sido una experiencia muy interesante el vernos en persona, el estrechar lazos de amistad, el reírnos juntos, el vernos las caras. Ha sido muy bonito. Y sabéis que en los foros tenemos el punto de encuentro para ayudarnos, cualquier cosa que necesitéis. Tenéis mi WhatsApp, tenéis el WhatsApp de Cristóbal, tenéis el WhatsApp de un montón de nosotros y estamos para ayudarnos unos a otros, que de eso se trata. Se trata de ayudarnos unos a otros. Disculpa de eso un momento, va la pena. Antonio. Disculpa un momento. Sí. Ya es que me quedaba por ver un par de cosillas, ¿vale? Son dos pinceladas en relación al tema este de la MySQL y todo lo demás, ¿vale? Sí. Quería mostrarlo, ¿vale? Van a ser 5 minutos y creo que puede... Nada. ¿Vale? Sin problema. Mirar, es una pantallita, ¿vale? Con una aplicación que os la puedo pasar, no hay problema, en relación a lo que estábamos viendo, ¿bien? Aquí se ve un comparativo entre el lado, o sea, aquí estamos editando el mismo fichero en un servidor remoto, ¿vale? Pero remoto. Es el que gentilmente proporciona Antonio, ¿vale? Para hacer las pruebas de MySQL. En el primero está hecho con ADO, el segundo está hecho con la clase nativa de FidoWin, el tercero está hecho con Dolphin y el cuarto está hecho con SQL Mix, del cual casi no se habla y que voy a mostrar unas pinceladas nada más, ¿vale? Pero creo que se debería de hablar también con él un poquito. Entonces, ahí lo tenemos. Bueno, los datos que muestro tampoco son excesivamente significativos, puesto que quiero decir que debería de ser un poquito más a fondo. Pero bueno, aquí en amarillo aparece a la derecha la conexión con el servidor, ¿vale? Fijaros lo que tarda, ¿bien? Y a la izquierda, ¿vale? Va apareciendo el load, ¿vale? Según la cantidad, ¿vale? Que está cargando y a la izquierda del todo, en rojo, perdón, y a la izquierda está diciendo cuánto ha tardado en obtener esos datos. Entonces, ¿que hay muchas alternativas para el uso de MySQL? Claro que sí. Yo particularmente, al margen de todo lo que podamos ver y todo lo demás, por soporte, por confianza, por saber quién lo ha hecho y todo lo demás, siempre opto por
primero por lo de RAO, porque le conozco y sé cómo trabaja y estoy harto de probarlo y todo lo demás. Y evidentemente es espectacular, y también Dolphin, ¿vale? Dolphin me da unas garantías a nivel de simplicidad y tal muy importantes, ¿vale? Yo lo tengo construido para 64 bits, para 32, para Visual Studio, para tal, para cual. Sin desmerecer, porque sabemos la calidad que ofrece de lo que ha estado hablando Manu, tanto del HDO como de su Eagle, que yo también se lo compré en su momento, ¿vale? Hace muchísimos años, etcétera, etcétera. Entonces, pues como sabéis, pues tienes que probar, tienes que probar las cosas para poder opinar de ellas. Este test, ¿vale? Puedo proporcionar el código, es muy simple, muy sencillo, y a muestra de botón, como muestra de botón, pues aquí tenemos, por ejemplo, cómo se conectaría. ¿Lo veis? Ahí se está conectando con un DBUS Area, ¿vale? A un servidor remoto que ya se ha hecho antes la conexión, ¿vale? Que es el objeto este que aparece aquí, ¿vale? Y que está usando el driver, todo esto es hardware, ¿eh? Yo no me he inventado nada, y que está usando el driver SQLMix. Bien, entonces, es un ejemplito que creo que puede ser interesante. El que lo necesite o lo considere interesante, que me lo pida, y muy amablemente, pues por supuesto, se lo paso, ¿vale? Puedes compilarlo con Borland, con Visual Studio, con lo que te dé la gana. ¿De acuerdo? Este es el tema. Entonces, esto está hecho, como veis, y habéis visto, voy a ponerlo otra vez por si alguien no lo ha podido ver con propiedad, la diferencia de tiempos, ¿vale? Que existe en la lectura. Bien, fijaros en Dolphin, que es muy parecido, incluso inferior a, lo diré, a SQLMix, ¿vale? Pero con diferencia incluso con respecto a ADO o a MySQL de Pidewin. Ojo, ojo, ya sé que esto llama mucho la atención, pero siempre aviso lo mismo. Me da igual el producto de quien sea, como sea, como quien lo venda, quien no lo venda, me da igual. Yo lo que quiero es garantía de que tenga un soporte y que eso está bien hecho. Y que si algún día eso va a evolucionar y va a seguir evolucionando, ¿vale? Entonces, una vez que te metas en un tema de estos, sé coherente y la inversión que hagas, apuesta, porque, no sé, creo que si ya hay que pagar por algo, por lo menos paga por algo que sepas que con garantías vas a tener un soporte detrás y que el producto va a evolucionar. Entonces, está claro, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, yo en producción, realmente, pues SQLMix no lo he probado, o sea, no voy a decir que no, sí lo he probado. Pero realmente lo que uso en producción cuando he tenido que hacer algo es o bien Dolphin, habitualmente los dos, ¿vale? O bien Dolphin o bien FW MySQL del señor Rao, ¿vale? Para que lo sepáis. Bien, eso por un lado. Por otro lado ya, con esto ya sí que termino, es el famoso, que creo que hice yo un vídeo, el famoso log RDD de hardware, ¿vale? Esto es una maravilla, ¿vale? Para mí hay muchas maravillas en hardware. Yo siempre he dicho que la primera y principal con la que yo hago chapó es el servidor, el HTTP de Mindaugas, ¿vale? Que luego ha evolucionado y han hecho pequeñas correcciones, tanto Víctor como tal. Eso para mí, yo cuando lo descubrí fue el mundo, pero esto también me parece la leche, ¿vale? Es una forma de que paralelamente en el uso de los DBFs te va generando un fichero log que tú lo defines aquí como a ti te da la gana, ¿vale? Según el comando que le llega, tú vas creando la cadena que tú consideras, pero a la vez tú aquí podrías hacer cualquier cosa. Es decir, que tú aquí, según estés usando esta función que trabaja en backend, ¿vale? O sea, o paralelamente a lo que tú estés haciendo con tu DBF, tú aquí podrías decirle que se conectara a tu servidor MySQL y que grabara. Es decir, que podríais estar trabajando en esencia con tablas temporales en DBF sin tocar vuestro programa y sin embargo estar grabando en MySQL, puesto que poco a poco vais actualizando vuestra aplicación a ese entorno. Es una forma también de entender que todo es posible, que hardware nos ofrece muchas posibilidades y que simplemente hay que investigar un poquito, ¿vale? Y como siempre, y lo ha dicho Antonio, y yo lo digo ahora ya de viva voz,
Y como siempre, ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que consideréis, ¿vale? Solamente para aclararos alguna cosa de estas. Si queréis que se hable alguno de estos viernes que nos juntamos, que nos seguiremos juntando ahora ya cuando haya terminado septiembre, perdón, agosto, las vacaciones, nos volveremos a seguir juntando en nuestro grupo de Harvard y lo que necesitéis, ¿vale? Ya sabéis que estoy disponible para lo que consideréis, ¿vale? Así que creo que estas pinceladas eran para terminar, ¿vale, Antonio? Bueno, me gustaría probar, no puedo evitarlo, ¿vale? Esto lo tengo que hacer. Un momento, esto tengo que enseñarlo. Un momento, aquí. Esto es, bueno, pues lo que he dicho antes, ¿no? Si quieres que las cosas evolucionen, ¿no? Vale, yo tengo también un pequeño servidor, ¿vale? Hecho con el HTTP de Mindaugas, pero lo que quiero enseñar es esto. A ver, solamente que va en entorno gráfico lo mío, nada más. No es bajo consola, que lo puedo hacer. Estoy haciendo el editor, el Visual Studio Code, pero mío, ¿vale? Que se va a llamar eso así, este code, ¿vale? Y lo tengo ya bastante avanzado, ¿vale? Y creo que te puede editar esto, te va a poder ejecutar, que eso ya lo tengo que hacer un monográfico sobre el tema, ejecuta código C#, ejecuta Python, ejecuta PHP, ejecuta todo. Y puedes mezclar todo dentro de un mismo fichero, ¿vale? Esto estoy a punto ya de terminarlo y a lo largo de septiembre convocaré a quien le interese esto un viernes para enseñarlo, ¿vale? Pero que tú podrás tener aquí lo que te dé la gana, ¿vale? Y esto será, de alguna manera, pues el fin de mi etapa de desarrollo de editores, que creo que ya es suficientemente larga y ya estoy un poco cansado sobre el tema. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ahora ya me despido. Gracias. ¿Vale? Buenas, gracias. Cristóbal, gracias. Señores, pues yo creo que son las 9 menos 2 minutos hora española. Daros las gracias a todos por vuestra paciencia, por vuestra resistencia, por vuestro soporte, por vuestra amistad. En los foros, todas las preguntas que queráis se van a atender. Y dentro de poco publicaremos una versión revisada que se os entregará gratuitamente a los asistentes al webinar, con unas pequeñas correcciones en WebView y en ActiveX, ¿vale? Y nada más, un fuerte abrazo desde España, gracias a todos, amigos, y que nos veamos muchas más veces, larga vida a todos y que aquí estamos para ayudarnos, ¿vale? Vale. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Y hasta una próxima. Bueno, ponemos un enlace al foro también de... Gracias y larga vida. Harvard, ¿vale? Gracias a todos, gracias. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias de nuevo por dicen que no me escuchan para nada. Un gusto de conocerlos. Ahí nos vemos, Facebook en Perú. Sí, 4 horas. Voy a pagar para ir.